Vamos a seguir hablando, por supuesto, de Giselle Rímolo. Lo reciente hablábamos, ¿no?, de la situación que está viviendo en este momento. Una situación psiquiátrica complicada, según lo que nos contaba su abogado, y, por otro lado, una inminente detención. Y es por eso que ya mismo vamos a hablar con Enrique de Rosa. Él es psiquiatra. Entendemos que fue o es psiquiatra también de Giselle Rímolo. Enrique, por favor, buenas tardes ante todo. Confirmarnos si esto es así. No, buenas tardes, Diego, Leonor. En realidad, el tema en particular, ella está en un régimen de internación domiciliaria en razón de su patología, de su problemática psiquiátrica de muy larga data, y me pide el médico que está a cargo de esta internación que, bueno, una segunda opinión médica, que lo ayuden en este momento, pero sobre todo también una interconsulta del área de neurología, que es mi especialidad también. Entonces, por eso la vi en el día de ayer y en el día de hoy, pero no soy el psiquiatra particular de eso. ¿Y cómo la viste, Enrique? Bueno, mire, en realidad como es un tema ligado a la causa, no es mucho lo que les pueda decir por mantener el mismo secreto de la causa, pero es una paciente, lo que sí se puede decir que es una paciente muy comprometida, con una patología tanto psiquiátrica como somática importante, y que en realidad supongo que ameritará que le indiquen, bueno, están pedidos de manera privada, yo en esto no intervengo judicialmente, es decir, en esta causa no intervengo como perito, al menos por el momento, y lo que sí hice una serie de indicaciones de pedidos de estudios para ver si, para evaluar, ya que estando en domicilio es difícil y estando en una vida carcelaria es aún mucho más difícil. Enrique, ¿vos crees que el servicio penitenciario tiene los profesionales adecuados para determinar si efectivamente Rímolo está en condiciones de, bueno, cumplir la pena en la cárcel o, bueno, en su defecto en el domicilio, como pretende su abogado? A ver, el tema casi nunca en nuestro medio, porque tenemos una buena capacitación de médicos, es el personal humano, sino es la presencia de ese personal humano, es decir, si los profesionales pueden estar realmente disponibles en función del número de internos y la gravedad que tienen. No sé si alguna vez visitaron alguna cárcel y la desproporción entre demanda y posibilidades de responder a esa demanda es enorme. Y la siguiente es la posibilidad de realizar una efectiva contención, supongamos. Voy a poner algo que no es en este caso. Una persona que estuviese inmunosuprimida, no en este caso, es una de las cosas que tenemos que estudiar, pero una persona inmunosuprimida en un ambiente que no tiene demasiadas posibilidades de contención en el aspecto infectológico y evidentemente la cárcel complicada. Claro, la pregunta inmediatamente va a ser, bueno, pero ¿pasa esto con todos los internos? Y lamentablemente no, y ese es el gran problema de las cárceles, ¿no? Que el sistema sanitario no puede responder a la integridad de la persona, de la integridad sanitaria de la persona. Ahora, Enrique, hace un rato hablábamos con su abogado y nos contaba que la situación de Giselle Rímolo realmente se agravó y empeoró después del tiempo que ella estuvo en la cárcel, que sufrió allí agresiones tanto físicas como sexuales por parte de otras internas. ¿Has visto otros casos? Sí, para no hablar de este caso sé que no lo podés hacer, pero ¿has visto otros casos similares a estos? ¿Cómo sale un interno o una interna después de pasar un tiempo en la cárcel? A ver, los cuadros traumáticos, los cuadros psicotraumáticos, ¿no? Los cuadros que tienen que ver con el trauma, pero a nivel de la estructura psíquica, son muy particulares porque hay personas que pueden sostener el mismo episodio, esto se ve mucho en los traumas colectivos, la AMIA, lo que fueran, 11, en que la gente no responde todo igual. Entonces, frente a un mismo estímulo negativo, hay personas que no les va a pasar prácticamente nada y hay otras que les pasa de todo. Y ese es el caso. Esa es una de las cuestiones que hay que evaluar particularmente en este caso, si el cuadro traumático es de suficiente magnitud como para generar un tipo de pasaje de una estructura psicótica, pasaje de una estructura suicida, pasaje de una serie de cuestiones que pueden hacer peligrar la integridad de esa persona. Sí, en general hay personas que la sola posibilidad de reingreso a una estructura carcelaria
hace que tengan unos brotes de naturaleza psicótica, es decir, de desconexión con la realidad que son peligrosos. Esos se pueden tratar dentro de la unidad carcelaria, en algunos casos sí, en otros casos es bastante más complicado. Enrique, estaba pensando, esto que decías recién, de algún modo, uno imagina que el cuadro es complejo, no hay solo una causa, pero esta posibilidad de que haya gente que entre y salga de la cárcel exactamente igual, sin ningún tipo de afectación, ¿puede ser uno de los elementos que explique la reincidencia? Mirá, qué interesante. En realidad no solamente eso, sino que hay gente en que sus factores resilientes, muy interesante la pregunta, los factores resilientes justamente se hacen por adaptación. Esto se estudió mucho, lamentablemente, en otro lugar que fueron los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Hay gente que sale, entrecomillado y subrayado 10 veces, fortalecida de esas situaciones. ¿Por qué? Porque han logrado adaptarse de una manera patológica. Y hay otros que lo padecen, claro, y terminan quebrados. En los campos de concentración alemanes había gente que salía como guardianes de sus propios compatriotas, de sus propias personas de su misma creencia. Y había otras que simplemente no solamente padecían físicamente, sino que terminaban quebrados físicamente, intelectualmente. En las cárceles pasa exactamente lo mismo. Hay gente que aprende y fortalece, es el gran caso que tenemos con los delitos sexuales, que en muchos casos la gente cree que hay una especie de castigo implícito y van a aprender, y en realidad refuerzan esta cuestión perversa, y hay otra gente que no, que lo padece y queda quebrada de por vida. Claro. Recién, ya que mencionás, Enrique, los delitos sexuales, hay un pensar colectivo, ¿no? Que uno supone que aquellas personas que cometen un delito sexual después, y también, según lo que vemos, ¿no?, vuelven a cometer otro, como que no hay arreglo en este aspecto. En realidad, voy a ser políticamente incorrecto, lamentablemente eso es lo que se repite. La estadística internacional no es así. Lo que pasa es que, no sé en qué sentido, aproximadamente hay un 40%, hay menos reincidencia que hay un 40% de reincidencia. El único inconveniente es que, así fuese un 5% de reincidencia, la naturaleza del delito es de tal magnitud, claro, que lo hace terrible. Entonces, los legisladores deben pensar, lamentablemente todos los días tenemos algún caso, en ese, bueno, tenemos el caso de Bogado, de Abril Bogado ahora, sí. El caso de la reincidencia del personaje que había estado preso, hace que uno tenga que considerar más la reincidencia y no la estadística. La estadística sí implicaría que se hagan protocolos como se hacen en algunos países que funcionan muy bien, pero sobre todo el seguimiento postcarcelario, que es lo que en nuestro medio no se hace. Enrique, desde tu expertise, digamos, ¿notás una sociedad, hablo obviamente de la sociedad argentina, más exigente a la hora de cumplir penas, de que la gente, bueno, que cometió delitos pague por ellos, digamos, como que hay una persecución, no sé si obsesivo, pero hay como un comportamiento que se ha modificado en la sociedad argentina en los últimos días o meses o años? Sí, a mí lo que me preocupa de todo comportamiento excesivo debe ser, porque uno trata de mantener la línea del medio, es que si esto no es simplemente una casa de brujas, está bien, pero en realidad hay una especie de ahora queremos ver a todos culpables de todo, y en realidad eso no nos ayuda. En algún momento estos temas que son gravísimos tenemos que darle un análisis más serio y más profesional. Hay una especie de sensación de necesidad de venganza, y en realidad en lo delictivo la venganza no sirve de nada. De hecho, el sistema carcelario concretamente debiera ser reeducativo y no vindicativo, ¿no? Claro, totalmente. Ahora, Enrique, volviendo al caso Giselle Rímolo, vos hace un rato decías que personas, ante solamente el hecho de pensar o saber que pueden volver a la cárcel, pueden tener un brote, que según lo que nos dijo el abogado sería lo que le sucedió a Rímolo. ¿Estos brotes son brotes que duran un tiempo prolongado, duran por corto plazo? ¿Cómo se determina un brote? Y el brote es el episodio agudo, la ruptura del contacto con la realidad. El tema es cómo continúa eso. Es decir, el brote es la fotografía, por así plantearlo, intentando ser
¿Enrique? Me parece que lo perdimos. Bueno, vamos a intentar restablecer el contacto con Enrique. Estamos hablando con Enrique de Rosa, es psiquiatra. Una charla muy interesante. Sí. Le pidieron a él una segunda opinión sobre la situación de Giselle Rímolo en la que se encuentra en este momento. Hace un rato hablábamos de la situación psiquiátrica que ella padece y si ella podría o no enfrentar esto en la cárcel. Y destaquemos que De Rosa, bueno, fue quien la vio ayer y hoy. Atención con esto, si bien no es el psiquiatra de ella, sí es quien, bueno, fue consultado por el abogado, por la parte, como perito en este caso, de parte precisamente para ver, bueno, cuál era el cuadro y si estaba en condiciones o no de cumplir la pena tal y como está prevista en la cárcel. Ahí hemos está, restablecido Enrique, el contacto. ahora sí, te volvemos a escuchar. Sí, Ahí me está. decían. Yo los escuchaba, pero ustedes se ve que no. Díganme. No, nos estabas explicando qué es un brote. No, que les decía que el brote es la fotografía, simplificando mucho la cuestión, pero es la fotografía del momento. El tema es cómo continúa esa película, es decir, cómo si se establece, si se sale del brote o si se establece como una ruptura psicótica. Es decir, una ruptura psicótica es que esa persona entra en un cuadro de mayor gravedad o en permanencia, o si esta ruptura psicótica pone en riesgo su integridad física, sea auto o heteroagresivamente. Enrique, Es otro de los peligros, ¿no? Claro. desde lo psicológico, ¿es lo mismo cumplir una pena en prisión, en la cárcel, que hacerlo en el domicilio particular? No, obviamente que no, obviamente que no, y de hecho ese es el tema, eso es una de las deudas que tenemos, es decir, lo que decía antes, la cárcel como lugar espantoso y demás, agrega una carga a la que ya existe, que es la privación de la libertad. Claro. Lo que debiera existir es únicamente la privación de la libertad y todo un sistema de reeducación. Ahora, cuando la cárcel es entrar a un lugar peligroso, con peligros hasta físicos y demás. Hay un plus en la pena, digamos. Hay un plus en la pena que ahí es donde viene nuestra venganza colectiva, Claro. y nos señalamos con el dedo, ¿no? Y bueno, por supuesto que el delincuente tenemos ganas que pague esa pena, pero tenemos que también como sociedad decidir cuál es la categoría de la pena. Y en una vez así decimos, sí, queremos que la pasen realmente muy mal, y la pena es esa. Claro. Bueno, Lo que pasa, que Enrique, es que más que un plus en la pena y un señalamiento por parte de la sociedad, digo, yo no endilgaría esto en la sociedad, sino en la falencia que tiene el Estado con respecto a la situación de las cárceles, ¿no? Sí, Porque, sí, por bueno, las supuesto, cárceles no. son las que hay. Lo que pasa que, bueno, si se delinque, bueno, no hay otras cárceles, lamentablemente, en la Argentina. No, a ver, yo entiendo, cuando hablo de sociedad entiendo el colectivo, incluyo la sociedad, no digo las personas de a pie, no digo no digo nosotros, sino que me refiero al colectivo de la sociedad que somos todos. Ahora, Porque es esa la cierto, República. Enrique, Está que bien. no hay una exigencia en general de la sociedad de que las cárceles sean eso que deberían ser. Y ahí te pregunto, ¿por qué, sabiendo que el cumplimiento de esta pena sea más grave por las condiciones en que muchas veces cumplen precisamente, bueno, la pena los que están condenados, sabiendo esto y sabiendo que no nos va a devolver aquello que nos han quitado a partir del delito, ¿por qué, sin embargo, exigimos eso? Porque porque actuamos emocionalmente, porque queremos venganza, queremos sufrimiento, en lugar de pensar un poco más racionalmente, y lo que nos vendría bien es, y voy a ser crudo, o decidir eliminar a esa gente, cualquiera sea el delito, pero eliminarla me refiero a eliminarla, o decir tenemos que reeducarla. ¿Y eso qué significaría? Y bueno, significaría lugares con características que permitan que luego esas personas tengan menos posibilidades de volver a ser dañinos para la sociedad. Está claro. Y eso no lo pensamos, ¿no? ¿Y vos qué crees? Digamos, es una generalidad, pero ¿vos qué crees que quiere la gente, la sociedad? No, en realidad todos queremos, frente a aquellos que nos han hecho daño, queremos venganza, Sí. queremos sufrimiento, pero si lo pensamos, y por eso la ley, por eso los peritos estamos obligados a pensar más fríamente. A ver, fíjense en esta cosa, yo no soy perito, pero Sí. consulto. La persona está imputada de algo que nos afecta a los médicos de manera directa, es ejercicio ilegal de la medicina. Totalmente. Así que, obviamente, mi opinión personal no podría ser más que negativa. Pero, sin embargo, creo que sería muy importante que esto sentara un precedente para todos los que en este momento están recetando cuestiones sin matrícula habilitante, porque no solamente es
Giselle Rímolo, sino que en este mismo momento hay cantidad de gente y no se está haciendo nada, y con encerrar y ensañarse con una sola persona no se soluciona. Con eso quiere decir que hay que liberar a esa persona, no, tiene que cumplir la pena, pero una pena que sea reeducativa. Y si no, esa persona, no sé, no digo en este caso, sino cualquier otro, Sí. abusos sexuales que decíamos antes, inevitablemente reincide. Sí, no, que se entiende lo que decís, Enrique, lo que pasa es que lamentablemente el sistema penitenciario que tenemos es este y no otro. Absolutamente. Todos queremos que Absolutamente. cambie, claro, a largo plazo, pero en el hoy es este. Y hay una persona que murió y, como decís vos, tiene que darse un ejemplo para que no se ejerza la medicina ilegalmente, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. No, acá el único limitante Ahora- es, absolutamente, sí, el único limitante es si esa pena absolutamente, no solamente justa, que impuesta por la justicia, que es lo que debemos todos seguir, no pone en riesgo su integridad física, con lo cual quedaría nada más que la limitación de su libertad en otro ambiente, un nosocomio, hogar o lo que fuera. Ahora, Claro. Enrique, decías recién, bueno, esta pena tiene que servir para que otros que están ejerciendo ilegalmente la medicina lo tomen como ejemplo. Lo hemos visto en los últimos casos también, para cuando, bueno, veíamos funcionarios yendo detenidos, decían, bueno, esto lo tienen que ver quienes hoy tienen responsabilidades para que vean lo que les puede pasar. Sin embargo, si uno ha estudiado, o en mi caso he estudiado la teoría de la pena, sabemos que muchas veces no funciona así la cabeza de la gente, que sabiendo que hay una pena del otro lado frente al delito, sin embargo, delinquen igual. No, y que creo que bueno, que marcás el tema en el ámbito. El tema hay que empezar a estudiar con respecto a la teoría de la pena. Es decir, qué significa la pena y cuál es el valor social de esa pena para la sociedad. ¿Qué significa y en qué medida nos ayuda al fin común? Si nos ayuda simplemente a satisfacer nuestra necesidad de venganza o simplemente si sirve para algo. Y en realidad tenemos que empezar a ver que la pena sirva para algo. Enrique, usted que habló con Giselle, ¿ella es consciente de lo que hizo? O sea, ¿se da cuenta de que lo que hizo estuvo mal? Mire, yo no le hice una evaluación psiquiátrica, hice una evaluación neurológica y estado psiquiátrico de base. ¿Qué es estado psiquiátrico de base? Que es estado de conciencia, capacidades cognitivas y demás. No fue una anamnesis sobre la situación. Y según el informe que te pidieron a vos, Enrique, ¿qué es lo que se determinaría allí? Si ella permanece... No, Sí. lo único que me han pedido es hacer esa evaluación neurológica y el sostén psiquiátrico en una paciente que estaba atravesando un momento de crisis y ver si hay un impacto a nivel encefálico, orgánico, neurológico, de lo que estaba pasando. Claro. Y es una evaluación mucho más superficial y que en realidad debería continuar y continuará en donde el juzgado disponga, ¿no? Ahora, ¿puede pensarse en que este pico, este cuadro, se supere con determinado tratamiento y luego sí se pueda cumplir la pena en prisión o tampoco? Es que desconozco qué es lo que desconozco qué es lo que va a pasar en cuanto a la evaluación del cuadro. Pero digo más allá del caso concreto. En lo mío particular, por ejemplo, he pedido estudios de neuroimágenes y demás que podrían cambiar o no todo. Ajá. Claro, tal cual. Y después se esperará, ¿no? Si no hablamos de este caso concreto, es lo que recién vos explicabas con respecto al brote. Hay que ver la película después, ¿no? Cómo continúa. Claro, totalmente. Claro. Por ejemplo, uno de los índices es la posibilidad de pasaje al actono, el índice de peligrosidad para sí mismo y demás, ¿no? Son todas cuestiones que hay que evaluar un poco en el tiempo, no en el tiempo en años, sino en una semana. Claro, tal cual. Enrique, estaba pensando en esto de pensar en una prisión, en una pena privativa de la libertad que sirva para reeducar, para reinsertar a los detenidos y en eso preguntarte, ¿no? A partir de esto, si hay un trabajo de psiquiatría o de psicólogos en las cárceles y si no lo hay, si se puede pensar, ¿no? En eso. Sí, de hecho hay una unidad que se llama el PRISMA, es un proyecto de organización institucional y demás que tiene que ver con un trabajo muy interesante y de hecho que se trabaja bien. Lo que pasa es que todo trabajo aislado tiene que ser, bueno, por un lado con una continuidad en el tiempo, no puede durar simplemente unos años, sino que uno aprende en alguna medida con décadas de trabajo. Y la otra que se reinserto en un sistema colectivo de, como vos decías, con respecto a qué consideramos la pena, cuál es el objetivo de la pena, claro, y demás. Eso es central. Por eso en esto es fundamental, y uno no lo dice como postura, sino que los médicos somos auxiliares en este caso de la justicia. Le aportamos datos, pero el que
el director de orquesta es el magistrado, Sí. y en una instancia ulterior es el legislador que tiene que decidir, qué es lo que hacemos con las personas que delinquen. Pienso en Claro, esto que tal cual. decís, y tan es así pensaba, ¿no? Porque decía, bueno, ¿qué es lo que nosotros esperamos como sociedad de la pena? Y pensaba en que yo tengo la sensación de que para el resto de la sociedad que no cumple la pena privativa de la libertad, que quiero decir que hay que cumplirla, no estoy en contra de eso, pero digo, me da la sensación que la sociedad cree en todo momento que la pena del todo no se cumplió, porque de hecho después aquellos que salieron de la prisión no les damos trabajo, por ejemplo, y los estigmatizamos el resto de su vida. O sea que hay una sensación de un cumplimiento de una pena permanente, por lo menos desde el resto de la sociedad que, bueno, evidentemente no acompaña esto que debiera ser lo que es la prisión, la prisión, ¿no? En el sentido de, bueno, para ser reinsertado luego en la sociedad. No acompañamos esa idea de pena nosotros como sociedad tampoco. No, seguimos un poco con la idea del patronato de libros. Hoy hay una estructura diferente que se ha creado de seguimiento y demás, pero está recién empezando. Pero lo que hablábamos con un camarista en un momento que a mí me habían ofrecido integrar el trabajo, no lo pude hacer, este proyecto, me interesaba muchísimo del ámbito teórico, pero una ligada al tiempo y demás no lo puedo hacer, y aparte porque priva de las funciones periciales que uno realiza. Él me decía, riéndose, pero ves que te estamos pidiendo antecedentes penales, es decir, casualmente para ingresar a un sistema que intenta reinsertar a la gente, uno de los requisitos era antecedentes penales. ¿A qué voy con esto? Que desde el momento que los antecedentes penales son obstáculo a, Sí. y bueno, es una de las cosas que tenemos que trabajar, ¿no? Son eternos. Sobre todo, te diría, Enrique, desde el Estado primordialmente, ¿no? Porque si el Estado en realidad acompañara desde los propios trabajos que puede proveer el Estado, esto también ayudaría a acompañar después. Pero es que lo lógico es que no se le puede pedir a un particular, a un señor que contrate a un vendedor cuando a un sujeto que de golpe viene con antecedentes de violaciones. Claro, Como claro. vos decís, es el Estado el que debiera proveer estructuras que permitan con control, con seguimiento, que de hecho está todo escrito ya en cuanto que el interno luego al terminar su pena tendría que tener un seguimiento, un control y demás, como decía, del viejo patronato de liberados, Sí. pero que no se hace. Entonces en realidad tienen que tener tratamiento psiquiátrico y estudiar cosas y demás. ¿Has visto el trabajo que se hacen en algunas cárceles, como por ejemplo en la unidad 48 de San Martín, que se trabaja a través de la reinserción, a través del deporte, como es el caso de los espartanos? Sí, conozco bien, y de hecho conozco a los... bueno, yo fui durante unos años el médico de la asesoría pericial de San Isidro, y ahí él se crió bastante, el doctor Estrada, había bastante gente con el tema del deporte. Bueno, el tema del deporte, inclusive el deporte que supuestamente violento, como el rugby, el boxeo y demás, han dado resultados acá y en el mundo. Hay experiencias muy interesantes en varias partes. Hay una cárcel, bueno, uno eso lo puede ver la gente buscándolo por video, por YouTube y demás. Hay cárceles inmensas en la India, un país que tiene las tasas de delitos sexuales más altas del mundo, en que han aplicado, y la gente se reiría y pensaría que es una hipocresía, con técnicas de Vipassana. Vipassana es una técnica de yoga y les está dando buen resultado. Es decir, acá lo que hay que empezar a hacer es estudiar, ser creativos, moverse, pero no quedarse detenidos y esperar que simplemente enviándolos entre cuatro paredes eso soluciona algo. Claro, Ahora, sí. quien conoce la historia de los espartanos sabe también que desde el Servicio Penitenciario Federal hubo mucha resistencia, para lo cual pienso también hay que trabajar ahí, ¿no? Sí, claro, porque en definitiva la idea era que se quedaran quietos, y cualquier cosa que implicaba, para la gente, bueno, ustedes lo explicarán luego, Claro. pero implicó una salida que fue muy novedosa, y han tenido mucho éxito, y hasta se insertaba un deporte que era una clase social que supuestamente no lo practicaba. Claro. Muy Totalmente. interesante la experiencia. Totalmente, No, con mucho prejuicio, ¿no? Con respecto al rugby. Y digo. pensaba en esto, ¿no? Cuando hablábamos de repensar la pena, nosotros como sociedad, esto lo incluye también al servicio penitenciario y a quienes, bueno, están allí a cargo, ¿no? De quienes están detenidos. Allí también debiera repensarse qué significa la pena. Sí, mira, hace 2 años, con un abogado me había propuesto, al final no se hizo. Yo creo que tenemos que repensar la seguridad, y hasta desde el concepto de masculinidad, digamos. Seguimos teniendo un concepto de
que ser fuerte es ser violento, a ver quién... tenemos que restablecer en la gente, y en particular la población masculina carcelaria, qué significa la fuerza, qué significa el respeto por sí mismo. Y eso no solamente los internos, sino que los guardiacárceles, en la policía, en un montón de cuestiones en que una sociedad que se va tornando más violenta. Entonces, reeducar también significa darles elementos no solamente materiales, sino sobre todo psíquicos y emocionales que les permitan manejar sus propias cuestiones. Y esto no es ponerlos a todos en terapia, sino darles herramientas. Claro. Ahora, Enrique, estamos hablando siempre de las herramientas para las personas que delinquen. Me quiero poner del lado también de las víctimas. Digo, ¿desde qué herramientas se les puede dar también desde la psiquis a una víctima o familiares de víctima que han sufrido? Mira, eso es lo que hacemos siempre. De hecho, yo mañana en la Cámara de Diputados vamos a prologar un libro en el Salón de los Pasos Perdidos, se lo aviso, a las 18 sobre víctimas de violación, de abuso sexual. Es decir, eso es lo primero que hay que hacer, porque obviamente está muy bien eso que estábamos hablando antes, pero claramente hay que las primeras víctimas son las reales víctimas, Claro, ¿no? claro. Ahora, no hay que tampoco olvidar que la victimología es un circuito reverberante, es decir, esas víctimas en muchos casos revictimizan. Esto pasa mucho en delitos sexuales. Entonces, si nosotros lo pensamos en términos lineales, vamos a atacar y vamos a encerrar a este otro, hay que olvidarse que ese otro, cuando alguien lo libere por el 2x1 o por lo que fuera, esa persona puede, o en algún momento va a salir inevitablemente. Claro. Esa persona, a su vez, es factible que haya sido un chico abusado y vuelve a abusar. Entonces, hay que trabajar sobre todo el circuito de qué es lo que nos pasa con la violencia en una sociedad que se va volviendo progresivamente más violenta. Enrique, clarísimo, realmente ha sido muy interesante esta charla. Te agradecemos mucho, de verdad. Por favor, gracias a ustedes. Gracias, Enrique, un beso. Hasta luego. Ahora es momento de una pequeña pausa en Café de la Tarde y ya venimos con más.